Egunon Denori. Muy buenos días a todos y a todas. Llegamos al final de este congreso y, como no tengo que decir, teniendo aquí al profesor Diego Gracia, va a ser un final feliz. De un congreso muy feliz, hay que decirlo. Tengo que agradecer a la organización del congreso que me haya permitido, lo digo literalmente porque fui yo quien insistí que me dejaran tener este placer y este honor de presentar al profesor Diego Gracia. Como él mismo me comentaba antes de hace unos minutos, cuando yo le preguntaba, ¿cómo quieres que te presente, Diego? Y dice, hombre, pues no sé, en este foro igual no hace falta ni que me presentes. Y es así. Pero bueno, voy a robarle y a robaros 2 minutitos o 3, porque sí que me gustaría, por una cuestión personal y profesional, hacer una pequeña loa, diría yo, de Diego Gracia como persona y como profesional. Y desde luego no me voy a detener en su currículum y su trayectoria, no acabaríamos, pero de esas múltiples facetas que tiene como pensador, como escritor, como historiador, como académico, sí que me gustaría resaltar la vis docente de Diego, por 2 motivos. Uno personal, y es que yo fui alumno suyo de la 10ª promoción del máster de la Complutense, para la 10ª, por cierto. Como lo he dicho antes, probablemente uno de sus peores alumnos. En fin, Diego, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que sí que tengo claro es que fue el mejor profesor que yo he tenido en mi vida. Eso ha sido así. Y eso lo puedo asegurar y nadie me puede contradecir. Y antes, en la mesa anterior, la verdad es que me estaba quedando un poco frustrado porque, oyendo sobre todo a Isolina, me estaba pisando absolutamente lo que tenía pensado decir. Y es precisamente sobre esta vis docente de Diego, ¿no? Y ha dicho una cosa que yo la tengo que repetir, y es que para mí hacer ese máster supuso un antes y un después, eso lo tengo clarísimo, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Y ese es un valor añadido que no se obtiene en cualquier máster, claro. ¿Y por qué? Porque lo que realmente consiguió Diego, y por supuesto todo el plantel de maravillosos profesores que siempre ha habido en ese máster, y también de mis compañeros y compañeras que consiguieron un caldo de cultivo extraordinario. No era un máster al uso, nadie íbamos a hacer currículum con ese máster. No era un máster competitivo, era un máster colaborativo al 100%, no solo en lo profesional, sino en lo personal también. Y, que me estoy desviando, lo que ocurrió con ese máster es que a mí me cambió la mirada, lo ha dicho Isolina, pero creo que es como mejor, creo que puedo reflejar. A veces digo que me cambió la vida. Hombre, eso es igual demasiado genérico. Lo que me cambió fue la mirada. Y quiero resaltar esa vocación que nunca él se lo he preguntado ni él me ha dicho hasta qué punto tiene esa vocación docente, pero no hace falta preguntárselo porque no hay más que verlo, dar clases, ¿no? Un recuerdo, en fin, es una de las imágenes que no se me irá en mi vida. Todos los viernes de los fines de semana que había que ir a esa facultad de farmacia, a Diego con su lata de Coca-Cola en primera fila para aguantar la pospandria. Era la 10ª edición, o sea que no es que acabara de llegar. Y ahí estaba, no faltó ni un solo viernes mientras hacíamos deliberación, mientras intentábamos deliberar en grupo, y ahí estaba atento, sin perderse detalle, y poniendo orden en una deliberación, en fin, muchas veces bastante caótica, desde luego, y dejándonos claros, en fin, conceptos que no voy a repetir porque los sabéis de sobra, porque en muchísimos
y muchísimos de los que estáis aquí pues habéis pasado también por esa experiencia. Así que nada, sin más, os dejo con Diego, y lo que sí que os voy a pedir es una cosa que a mí no me gusta hacer antes de oír a alguien en una conferencia, lo de aplaudir, pero es que creo que en el caso de Diego, independientemente de lo que nos va a decir luego, ese aplauso se lo merece, aunque solo sea por el mero hecho de seguir viniendo, como es tradición, a cerrar este congreso. Así que os pido un aplauso, por favor. Todo tuyo, maestro. Esto no se puede hacer, porque hablar después de esto es más difícil. Bueno, muchas gracias. Ahora. Muchas gracias, José Luis. Hace un momento le preguntaba a José Luis por la persona que estaba siempre al lado de José Luis en el máster de Madrid, que era Arantxa. Y sí, es verdad. Bueno, y gracias a todos vosotros, con esto de la mascarilla, que es más bien una máscara, me resulta a veces un poco difícil reconoceros, ¿no? Pero la verdad es que estar aquí es, como dicen los alemanes, estar zu Hause, en casa. Gracias especialmente a los organizadores, a los directivos de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, a Lidia, a Marije, a Javier, a todos y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? El título de este congreso, Bioética y Cuidados en tiempos de pandemia, vulnerabilidad, crisis y cotidianeidad, da una idea de lo que ha sido el contenido hasta este café que nos acabamos de tomar, ¿no? Por tanto, se trata sobre todo de ver el tema de los cuidados en el ámbito sociosanitario. Y bueno, pues lo habéis ido exponiendo a lo largo de estos 2 días, esta mañana, en las 2 sesiones anteriores. Supongo que en esto ha tenido algo que ver el presidente del Comité Científico, Iñaki, que no sé si sabéis, si no os lo digo, no sé si ha inaugurado o está a punto de inaugurar pues un hospice en esta ciudad. Yo el otro día tuve que estar en una reunión con él, una reunión a distancia, en otra sociedad, la Sociedad Española de Nefrología, que celebraba su congreso virtual, y entonces pues allí salió, y me alegro mucho, que el antiguo convento de la Magdalena se vaya a convertir en un hospice, y que además con la mano de Iñaki será un excelente hospice que habrá que intentar que se replique en otros muchos lugares de España. Por tanto, enhorabuena, Iñaki. Digo que estos días los habéis dedicado más al cuidado de personas sanas y enfermas, ancianas o jóvenes, y el título que me habéis dado los organizadores es un poquito distinto. Es cuidar la realidad de la que somos parte como responsabilidad ética. Entonces, de las personas vamos a pasar a un tema que, sobre todo con esto de la pandemia que estamos sufriendo, pues ha adquirido una importancia, una relevancia que antes no tenía. Yo me acuerdo cuando yo fui a Alemania hace muchas décadas ya, se hablaba un poquito de ecología y había una parlamentaria, un grupo, los verdes los llamaban, que consiguieron entrar en el Parlamento alemán. Había una mujer
muy batalladora, muy inteligente, que se llamaba Petra Kelly, no sé si alguno recuerda esto, y que luego falleció y tal. Bueno, y yo recuerdo ver aquello, que era nuevo, era novedoso, y que a mí me recordaba lo que eran los grupos anarquistas, pues de hace 100 años, ¿no? Y decía, esto del color verde es el nuevo color de aquellos que vuelven a resurgir, ¿no? Bueno, era una rareza en los años 70, en los años 80, era una auténtica rareza esto de la ecología. Hoy todos somos ecologistas. Esto es sorprendente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y yo lo que voy a intentar ver es qué significa esto desde el punto de vista de la bioética o de la ética. Es decir, no voy a hablar del cuidado de las personas, sino del cuidado de la realidad, que es el título que me habéis dado, o si queréis del medio ambiente, o si queréis de la naturaleza, y cómo esto tiene que cambiar nuestras categorías éticas. Y por tanto, en fin, aquello que yo creo que he dicho muchas veces y que hay que decir una vez más, ¿no? La ética es una reflexión sobre la realidad. La realidad va cambiando y por tanto la ética tiene que ir cambiando y tenemos que ir construyendo. Iremos siempre detrás de la realidad, porque la realidad nos sorprende continuamente. Hay sorpresas muy divertidas e interesantes, hay otras más problemáticas, como es la que quizá estamos viviendo, pero todas, esto es lo que llamaba Zubiri con una palabra, el poder de la realidad. La realidad tiene poder y la realidad se nos impone y nos obliga a reflexionar, a saber qué debemos hacer en esta nueva situación, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces, esto como introducción, vamos del cuidado de las personas que habéis analizado a lo largo del Congreso al cuidado de la realidad, ¿no? Y yo lo formularía, lo que voy a intentar decir, a modo muy escolástica, como una tesis que luego voy a intentar probar y desarrollar. Y la tesis, pues, la han dicho varios filósofos, no es nuevo esto, porque... Y concretamente Kant, el gran filósofo, el padre de la ética moderna. En ética ha habido dos padres. Esto lo decía Ortega, ¿no? Ha habido dos grandes figuras. Aristóteles, el representante del mundo antiguo, Kant, el representante del mundo moderno. Bueno, Aristóteles, el que sistematiza la ética antigua, y la ética Nicómaco es un monumento pues, por el que hay que pasar siempre, ¿no? Y Kant, la ética moderna. La ética, la crítica a la razón práctica o la fundamentación de la metafísica de las costumbres son libros por los que hay que pasar. Bueno, esos dos libros son de lo que se llama la etapa crítica de Kant, que es la última. Pero Kant fue un profesor de filosofía durante muchísimos años antes de su etapa crítica y lo que hacía era explicar unos libros que no había escrito él, sino que eran de los discípulos de Leibniz, de Wolff y de Baumgarten, y él hacía anotaciones. Y tenemos las anotaciones, ¿no? Por tanto, estas anotaciones son del primer Kant, del más tradicional. Luego rompe y crea una cosa nueva que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Bueno, pues en esa época más tradicional, menos innovadora, ¿no? Kant dice una cosa que no es el primero, esto lo dijeron otros, pero en fin, yo he cogido este texto, ¿no? Dice, aquel que se comporta cruelmente con los animales posee asimismo un corazón endurecido para con sus congéneres.
Esta es la tesis. Yo la voy a ampliar un poco más, poniéndola en relación al título que me habéis dado, y entonces yo la formularía así. Quien no se cuida de la realidad, tampoco se cuida de las personas. Voy a intentar probar un poco esto, naturalmente, en la cultura occidental. Voy a hacer un pequeño repaso de cuál ha sido la actitud de nuestra cultura. Esto es muy importante. Mirad, nosotros, esto lo dijo Jung, ¿no? Nosotros vivimos en un medio y tenemos una cultura, ¿no? Lo que se dice, los usos, las costumbres, todo esto, ¿no? Pero la cultura tiene como dos niveles. Hay un nivel consciente de lo que se dice y hay un nivel inconsciente. En fin, aquí hay psicólogos y, por tanto, el tema del psicoanálisis pues tiene su importancia, ¿no? Esto que los psicoanalistas llamaron el inconsciente colectivo. Pertenecer a una sociedad, pertenecer a una comunidad, es tener una parte que se ve, es como un iceberg. Hay una parte que se ve, pero hay otra parte escondida. Y esa parte escondida es fundamental, porque sin esa no se entienden muchísimas cosas. Bueno, pues tenemos que ir a la cultura occidental y concretamente a esa parte escondida para explicarnos algunas cosas que son fundamentales en ética y que sesgan nuestra ética. Porque los sesgos, la mayoría de los sesgos son inconscientes. No nos damos cuenta. Y entonces, pues, bueno, y se cometen errores y gente muy lista comete muchos errores. Vamos a ver algunos en el día de hoy, ¿no? Bueno, este tema de que quien no cuida la realidad no cuida tampoco a los seres humanos, la cultura occidental, que es la nuestra, no lo ha tenido nunca claro. Nunca ha existido la conciencia que está adquiriendo ahora la humanidad a base de palos, claro, pero la está adquiriendo, al menos en parte, ¿no? Y esto explica muchas cosas. Habéis visto los primeros ministros de prácticamente todos los países del mundo lo que han hecho en este último mes. Han tenido que ir a Roma y ha habido una reunión de los 20 países más importantes. ¿Para qué? Para tratar esto. ¿Por qué? Porque luego tenían que ir a Glasgow, donde había una reunión sobre esto y antes querían hablar entre ellos. Esta es la actualidad más inmediata. Es decir, la gran preocupación colectiva de los seres humanos, ¿no? Claro, esto, dicho en una reunión de bioeticistas, pues parece, como dirían los lingüistas, un pleonasmo. Porque es que la bioética nació para esto. Esto está en el ADN de la bioética. Recordad que el término bioética lo introdujo, por cierto, hace 50 años. Por tanto, llevamos medio siglo, que es muy poquito. Y por tanto, todo esto que se ha dicho de los comités de ética se ha hecho, y Solina decía con toda razón, no, yo creo que se ha hecho mucho, que esta punta de lanza, sí, pero ha sido solo la punta, ¿eh? La lanza todavía no ha entrado. Entonces, es una labor de educación, de trabajo continuado que hay que seguir haciendo, pero en cualquier caso, durante este medio siglo, la bioética ha tenido una historia curiosa, porque cuando Van Rensselaer-Potter en el año 70 acuña el término bioética, escribe un artículo y luego escribió un libro que se titula Bioethics, The Bridge to the Future, el bridge, el puente. Y la idea de Van Rensselaer-Potter, que no era médico, era muy clara. Él lo que sí tenía era una enorme conciencia ecológica. Era como lo de Petra Kelly, era de aquellos iluminados de
de la primera ola que todos vimos como una panda de iluminados. Y resulta que tenían razón. ¿Ya? Y este hombre, bueno, pues en los libros, y luego escribió otro libro, Global Bioethics, que es lo mismo, el problema de lo globo y la bioética. Bien, Van Rensselaer-Potter dijo aquello, puso en circulación el término bioética e inmediatamente llegaron los médicos y se apropiaron del término. Estos médicos, ¿quiénes fueron? Pues fueron el Kennedy Institute y los centros médicos relacionados con Georgetown University, y a partir de ahí, pues todo. Es decir, ¿por qué se adueñaron? Bueno, pues recordad que durante estos 50 años la medicina ha evolucionado más que desde los primitivos hasta el año 70. Recordad lo que han sido, yo qué sé, las técnicas de reproducción asistida, el tema del aborto y no sé, la necesidad de aclarar un poco estas cuestiones. Las unidades de cuidados intensivos, los respiradores, la diálisis, ¿qué os voy a contar? En el hospital donde yo hice mis prácticas, yo soy probablemente el más viejo que hay aquí, ¿no? No había una unidad de cuidados intensivos. Había un respirador que no sabíamos manejar y que era portátil. Claro, eso de un respirador unido a un ordenador, que era un aparatito, un Bennett, que llevábamos de cama en cama para ver si hacíamos algo, que no hacíamos nada. Pero eran los primeros respiradores, que nadie sabía cómo se utilizaban, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en estos 50 años en la medicina ha sido tan excepcional que todo el mundo ha ido con la lengua afuera intentando analizar desde el punto de vista ético los problemas que iba planteando la realidad. Y entonces empezó el Kennedy Institute, pero le ha seguido todo el mundo. Luego fue el Hastings Center, luego la cosa... Todos fuimos, los de aquella generación, peregrinando a Estados Unidos, a la Meca, para intentar aprender las técnicas aquellas, y luego volvimos y hicimos lo que pudimos. Pero esta es un poco la historia. Bioética ecológica, si se quita el origen a Van Rensselaer-Potter, ¿dónde? ¿Qué es eso de la ética ecológica? La ética ha estado absolutamente capitalizada y casi secuestrada por la medicina, afortunadamente. Y de hecho, en este congreso, todo lo que habéis hecho a lo largo de estos 2 días, pues ha sido bioética en relación a la medicina, a los servicios sociales, etc. Pero no lo que vamos a ver, o yo quiero exponer en este momento, ¿no? Fijaos que el propio término ecología es un término muy reciente. Es un término que acuña en 1866 un médico que se llamó Ernst Haeckel, y lo acuña porque empieza a darse cuenta de... ¿Por qué? Pues porque Darwin antes había hecho... Bueno, en fin. Pero empieza a darse cuenta que la cultura occidental ha vivido en un error. ¿Cuál ha sido el error? Los seres humanos somos los reyes de la creación, nosotros estamos por encima del medio, y el medio, que es la naturaleza, está a nuestro servicio y podemos hacer de él lo que nos dé la gana. Por tanto, moralidad respecto del medio, cero. La moralidad la tenemos unos con otros. Yo te tengo que respetar, tú me tienes, etcétera, ¿no? La justicia y tal. ¿Pero qué justicia hay con el medio? Antes se ha hablado de justicia esta mañana, ¿no? ¿Qué justicia? El medio es el patio de atrás, donde podemos echar toda la porquería que queramos y lo utilizamos según nos viene en gana, ¿no? Esta ha sido, claro, a la altura de 1866, algunos iluminados empiezan a decir, pero si es que eso no es así.
Si es que a un ser vivo le sacas de su medio y se muere. Es que a un oso polar lo llevas al Ecuador, lo pones en el desierto del Sahara y le dejas allí y se muere. Si es que un ser vivo sin su medio no existe. Analizar el ser vivo como unidad desgajado del medio es una abstracción irreal. Esto es de cajón. Bueno, pues la cultura occidental nunca ha entendido así a los seres vivos y no digamos al ser humano, el rey de la creación. El rey de la creación estaba por encima, hacía lo que podía o lo que quería, pero claro, esto es lo que se nos ha venido abajo. Y fijaos si esto tiene que ver con la bioética y con la ética. Y por tanto, si un problema que se nos plantea es el de cuál es la ética, ¿por qué Potter introdujo el término bioética? Pues porque él se dio cuenta de que el futuro de la ética era la ética de la vida, la ética de los ecosistemas. No es la ética de la UBI, que también, pero no era la ética de la UBI lo que le preocupaba a Potter. Era la ética de los equilibrios de la vida sobre el planeta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los seres humanos estábamos arrasando con los bosques, estábamos contaminando los mares, estábamos empezando a hacer el famoso efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. La población está aumentando de un modo un poco... Y entonces yo creo que una cosa que podemos hacer como final de esta reunión, en que tanto habéis hablado sobre la ética del cuidado de las personas, vamos a analizar un poco, a reflexionar sobre la ética del cuidado de la realidad. O de, si queréis, como el término realidad, la ética del cuidado de la naturaleza, ¿no? Por tanto, siguiendo un poco aquello que Haeckel comenzó o teó el año 1866, que todavía un siglo después, en 1966, en la época de Petra Kelly, era una rareza y que hoy es una convicción, ha entrado en el inconsciente colectivo de nuestra cultura, curiosamente. Pero hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Claro, esto, permitidme un poquito de historia, ¿no? Porque esto que estoy diciendo, esta especie de tiranía del ser humano con el medio ambiente, no se ha dado en todas las culturas. Es propio y ha sido propio de la cultura occidental, que es la nuestra. Hay otras culturas, ha habido otras culturas, claro, como los seres occidentales somos muy particulares, los etnólogos a esas otras culturas distintas de las occidentales, ¿cómo las han llamado? Pues cuando se ponían finos, culturas primitivas, culturas arcaicas, hubo un gran antropólogo francés que las llamó mentalidad prelógica. La lógica es la lógica de Aristóteles, aquello, los beduinos y los bantús y todo aquello. Claro, una pregunta que nos podemos hacer, ¿y cuál era la relación con la naturaleza de aquellos primitivos? ¿No? Bueno, lo tenéis en los libros, está muy... Pero yo lo voy a resumir muy brevemente. Hay en Internet un documento muy leído, que es la carta del jefe indio Seattle al presidente de los Estados Unidos. La conoceréis, yo voy a leer 3 líneas. Quiero deciros, esa carta no es del indio Seattle. Es posterior, es muy posterior, pero sí refleja muy bien. Es un tío el que escribió eso, que supo reflejar lo que era la mentalidad de aquella gente. Y eso tiene valor, ¿no?
Bueno, pues en esa carta, que si no la conocéis os ruego que entréis en internet y la saquéis, pues si ponéis de carta del indio, no sé qué indio era, piel roja, Seattle, que sabéis ahora es la capital del estado de Washington, pero era un indio, y un indio con el que quería negociar el presidente de los Estados Unidos para comprarle el terreno, y se lo compró. Y entonces el indio Seattle tenía sus problemas, ¿no? El jefe Seattle tenía sus problemas de cómo iban a tratar la naturaleza que él iba a vender y si debía venderla o no debía venderla. Este es el tema, ¿no? Y dice la carta, cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Primera cosa. La mayor parte de las culturas distintas de la cultura occidental han tenido una relación sacral con la naturaleza. Eso de patio de atrás. Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas. Claro, esto el indio Seattle no lo pudo escribir así, como es obvio. Entre otras cosas, parece que era un indio que malamente sabía escribir, pero tremendamente respetado por su pueblo. La penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Fantástico. Bueno, esto es si queréis, un aderezo del modo como muchísimas culturas primitivas pensaron. Claro, esta cultura no tiene mucho que ver con nosotros, somos hombres occidentales, lo digo una vez más, y la cultura occidental, ¿cuándo nace? Pues la cultura occidental nace en Roma. Sabéis que en Grecia pues, hubo un gran emperador, Alejandro Magno, que se salió de los límites de Grecia, conquistó todo la parte sur del Mediterráneo, la parte norte de lo que es Asia, el Medio Oriente que llamamos, y llegó pues hasta lo que hoy es Pakistán, ¿no? Y entonces se produce una fusión de culturas de la que nació la cultura occidental. La cultura occidental no es Grecia. La cultura occidental es una fusión que se produce en lo que llamamos época del helenismo o época del Imperio Romano, si queréis, donde convergen varias tradiciones. Una de ellas es la filosofía griega, indudablemente. Otra fundamental fue la religión de Israel, que no tenía nada que ver con la cultura griega. Y luego hay otras, ¿no? Pero sobre todo esas dos. Bueno, pues en vez de hablar del indio Seattle, vamos a ver cómo en la cultura judía o israelita, por supuesto anterior a Cristo, se veía esto. Y sabéis que en el libro del Génesis pues se habla de cómo Yahvé creó el mundo. Vamos, el Yahvé es el nombre que se da a Dios en una de las tradiciones que relatan los orígenes del universo. Porque hay dos tradiciones y por eso hay dos relatos. Están enchufados uno al lado del otro. En el capítulo primero del Génesis hay un relato y en el capítulo segundo hay otro relato. Y a Dios se le llama de modo distinto en el capítulo primero y en el capítulo segundo. Y el primer relato, el del capítulo primero, es el más reciente. Pertenece a lo que llaman los exegetas el código sacerdotal. Y el código sacerdotal es un arreglillo que hicieron los sacerdotes de Israel en la época en la que estuvieron cautivos en Babilonia y después para
homogeneizar todo lo que había. Y salió el libro del Génesis, ¿no? Y el Pentateuco, los 5 libros, ¿no? Concretamente, la descripción del origen del universo que hay en el primer capítulo del Génesis es la más reciente, que es del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Pero en el capítulo 2 meten otra tradición que es muy anterior, es como mínimo del siglo IX antes de Cristo, ¿no? Y esta es la tradición que no se llama sacerdotal, el Priesterkodex que dicen los alemanes, sino que es la tradición yavista, porque a Dios se le llama Yahvé o Yahweh. Bueno, pues vamos a ver cómo se relacionan con la naturaleza estas dos tradiciones, ¿no? Es decir, Yahvé Dios, vamos a ir a la primera, que es la más antigua, la que está en el capítulo 2. ¿Eh? Y entonces, claro, Yahvé Dios va creando el mundo y dice un texto muy breve: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén. El jardín del Edén está en la tradición yavista, no en la sacerdotal. Y el jardín del Edén es la naturaleza maravillosa, ¿no? Y lo deja en el jardín del Edén, dice el texto, para que lo labrase y lo cuidase. Claro, si uno va al texto griego de los 70, la Biblia hebrea se tradujo al griego en Alejandría en el siglo III y II antes de Cristo, y si uno va a esa traducción que es la canónica al griego, pues donde pone labrase y cuidase aparecen 2 verbos. El primero es ergasesdai y el segundo es filasein. Dejemos el primero. Ergon es poder, fuerza, es trabajo, que es el modo como lo han traducido, ¿no? Me interesa más el segundo, que es filasein, que viene de un verbo y de un sustantivo que todos conocemos, que es filia, que en griego significa amor y amistad. La filia se utiliza en castellano también un poco. Es decir, ¿cuál tiene que ser la relación del ser humano con la naturaleza? ¿Es de amor o de amistad? Hay como una relación de congenereidad. No es algo extraño, ni algo externo, sino que es parte. Ahora vamos a la segunda fuente, la más reciente, el Código Sacerdotal, donde viene el segundo relato, y vamos a ver qué dice. Y dice que Dios, aquí no le llama Yahvé, le dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y dominen. Aparece un término completamente distinto. Y dominen esos seres humanos que crean en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas y en toda sierpe que serpea sobre la tierra. El verbo es argetosan. Bueno, es un tiempo verbal de arge, que es poder en griego. Es fuerza, poder. Es decir, es dominio. Y por tanto, la función del ser humano sobre la naturaleza lo que tiene es dominio. Aquello del filasein, esa especie de amor o de, no sé, empatía con la naturaleza, parece que no está, o por lo menos se ve menos. ¿Por qué he querido leer estos 2 textos? Pues porque en la cultura occidental se dan siempre estas 2 tradiciones. La tradición de simpatía, amor
proximidad con la naturaleza y la actitud de distancia, dominio y poder sobre la naturaleza, ¿no? Y siempre están juntas, pero ha habido en la historia de Occidente como dos periodos, en uno de los cuales lo prioritario, lo que predomina, es la idea esta de connaturalidad y de simpatía hacia la naturaleza, y un segundo periodo en el que lo que ha predominado es la idea de poder, dominio y, por tanto, sometimiento a mis propios intereses sin tener en cuenta otra razón, ¿no? Claro, fíjense que la cultura occidental, muchos lo habéis conocido porque en España, en la posguerra, las décadas de la posguerra hasta que llegaron las décadas del desarrollo económico, pues las sociedades han sido agrarias. La agricultura era todo. La revolución industrial comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. A nuestros países llegó bastante después. Aquí al País Vasco llegó un poquito antes, pero se ha extendido últimamente, ¿no? ¿Por qué todo el mundo se ha ido a vivir a las ciudades? ¿Por qué los pueblos están abandonados? Pues porque hemos salido de la sociedad agraria. Hemos salido ayer o antes de ayer de la sociedad agraria. Y entonces, ¿y en las sociedades agrarias qué hay? Pues hay una relación del ser humano con la naturaleza, con el campo, casi humana. ¿Y qué pasa cuando se produce a partir de mediados del siglo XVIII la revolución industrial? Todo lo contrario. Es decir, del Philasein, eso ya ni oírlo, ¿no? No, es la idea de ergon, la idea de poder. Yo lo que tengo es que explotar las minas, explotar los bancos de peces, explotar lo que pesque, y ponerlo a mi servicio porque yo soy el señor de todo, ¿no? Son dos mundos, son dos épocas y a nosotros nos ha tocado vivir en la segunda. Y esa segunda, además, ha ido creciendo en poder, en ergon. Y entonces cada vez ha sido, yo diría, más tirana con la naturaleza. Esto en el siglo XVIII, lo que hacen en el siglo XVIII son juegos de monjas en comparación con lo que ha pasado después, ¿no? Es decir, hacían algunas cositas, pero era elemental, ¿no? No, lo serio, lo serio es esto que hemos vivido, esto ya lo hemos vivido nosotros. Claro, nos interesa entender sobre todo esta segunda parte. Por tanto, ¿qué pasa a partir del siglo XVIII? Y para ello me vais a permitir que dedique unos minutos a recordaros algunas cosas que visteis en el máster de bioética. Yo insistía mucho en Kant, el padre, bueno, no es el único, claro, pero en fin, el más representativo de lo que puede ser la consideración de la ética en la cultura occidental moderna, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a Kant, a ver qué piensa Kant sobre la naturaleza y sobre las relaciones del ser humano con la naturaleza. En 1785, recordad que en 1789, 4 años después, aparece la Revolución Francesa. Es decir, estamos en el momento en que en las historias que estudiábamos en el bachillerato se pasa de la época moderna a la contemporánea, decían nuestros libros de historia. Hay un cambio radical, que es el paso de la sociedad agraria a la sociedad industrial, a la revolución industrial. Y Kant era un hombre que vivía apasionadamente este momento. Era un hombre que, como sabéis, no salió en su vida de su pueblo, de Königsberg, pero iba todos los días a ver qué novedades traía la diligencia
de la Revolución Francesa. Y tenía una biblioteca espectacular, llena, entre otras cosas, de libros de viajes. Por ejemplo, los cronistas de Indias españoles, Kant no solo los leía, es que los cita. O sea, el tío vivía en su pueblo, pero sabía muchas cosas, ¿no? Y estaba al tanto de lo que estaba pasando. Bueno, pues Kant, os voy a leer unos parrafitos muy pequeños para que no sea yo, sino que sea Kant el que nos diga lo que piensa, ¿no? Que están en la Grundlegung de 1785, casi finalizando el siglo XVIII, hace 2 siglos y pico. Dice Kant, el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo. Primera categoría. La idea de que hay unos seres que son fines en sí mismos. Y esos seres son fines en sí mismos porque son racionales y de ahí van a tener conciencia del deber, por tanto son seres morales y no son seres naturales. ¿Qué son seres naturales? Los que no tienen racionalidad y no pueden tener conciencia, ser fines en sí mismos, ni tener conciencia del deber. No son seres morales. Entonces, ¿qué va a hacer Kant? Pues imaginativamente dividir el mundo en 2 reinos. El reino de la naturaleza, que se compone de aquellos seres que no son racionales y que por tanto no son fines en sí mismos, y el reino de los seres humanos, que son seres racionales y por tanto son fines en sí mismos. A este le llama reino moral, al otro le llama reino natural. Son distintos. Esto no estaba antes. Esto cuando aparece por primera vez, que yo sepa, es en el Renacimiento, en los cronistas de Indias. Por ejemplo, hay un jesuita, José de Acosta, que hizo una excelente historia de las Indias y que titula su libro, que es un libro clásico, ¿no? Historia natural y moral de las Indias occidentales. Eso antes no. Es decir, naturaleza, lo moral era parte de lo natural en toda la Edad Media. A partir del Renacimiento, y esto ya en el siglo XVIII, no te digo, empieza a decirse que hay 2 reinos, el reino de lo natural y el reino de lo moral. ¿Qué entendía José de Acosta por reino moral? En el reino natural, ¿qué hace en su libro? Describir las plantas, describir las piedras, hacer un poco de geografía. Y por reino moral, ¿qué entiende? Describir las mores, calomos moris en latín es costumbre, los hábitos y las costumbres de los indios. Las costumbres, la vida, lo que hacen los seres humanos, ¿no? Pero empiezan estos 2 reinos a distinguirse. Bueno, esto en Kant está clarísimo, ¿no? Y lo que dice Kant, el hombre y en general todo ser racional, subrayado por él, existe como fin en sí mismo, no solo como medio. Para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad. Solo como medio para usos cualesquiera para esta, para aquella voluntad, la de los fines en sí mismos, que son los que tienen voluntad, y los medios que son para uso de los fines. Debe en todas sus acciones, el que es fin en sí mismo, no solo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, no dice a los demás seres, dice a los demás seres racionales, ¿no? Ser considerado siempre al mismo tiempo como fin. Todos los seres racionales son fines en sí mismos. Los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, empero, si son seres irracionales, un valor, ahora iré a esto, meramente relativo. No son fines en sí mismos. Tienen un valor en relación al ser humano, pero no por ellos. No tienen valor
un valor meramente relativo como medios y por eso se llaman cosas, subrayado. En cambio, los seres racionales llámanse personas, subrayado, porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado. Antes ha dicho que se usaban las cosas, ahora dice que esto no puede ser usado meramente como medio. Y por tanto, limita en ese sentido todo capricho. Con los seres humanos no cabe el capricho, con la naturaleza así, claro, la que quiera, ¿no? Y es, dice, porque no cabe el capricho, dice, y es un objeto de respeto. Con los seres humanos, entonces tenemos el reino de los seres humanos. Los seres humanos son fines en sí mismos, por eso se les llama personas y tienen una condición peculiar, que esto en ética y en derechos humanos, que es el respeto. Merecen respeto. Vamos al segundo área, al reino de la naturaleza. Están las cosas naturales, que son las que no son racionales, también los animales, que no son fines, sino son medios, y son cosas, no personas. Y entonces no merecen respeto. ¿Y cómo llama Kant a esto? Que hay algo parejo a lo de respeto en el orden de las cosas. Y dice Kant, sí, hay una palabra, que es precio. Tienen precio. Voy a leer dos líneas, ¿no? Dice, en el reino de los fines, todo aquello tiene o un precio para el ser humano, que es el reino de los fines, todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. Un coche no me funciona, lo cambio y pongo otro. Me gusta más otro y lo cambio y ya está. Por tanto, es permutable, ¿no? En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad, dice Kant. Aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor intrínseco. Esto es dignidad. Esta es la ética moderna. Y además, una señora ética. O sea, esto hay que decirlo claramente, ¿no? ¿Por qué inmediatamente en las revoluciones liberales comienzan en Francia a hacer una carta de derechos del ciudadano francés? ¿Qué son los derechos humanos? Es esto. Somos dignos, tenemos dignidad, por tanto, tenemos que ser tratados con respeto. Póngalo usted en un catálogo. Y salen, de hecho, si veis la Declaración de Derechos Humanos de la ONU del año 47, veréis que comienzan en el premio diciendo esto, viendo así que los seres humanos están dotados de dignidad. Primero, artículo primero, tienen derecho a la vida, tal, tal. Artículo segundo, tal. Claro, una cosa interesante es que Kant, en este último párrafo que hemos visto, apela a una terminología que todos los que habéis estado en el máster probablemente soñáis con ella y casi la odiáis, de la que se ha hablado aquí esta mañana y seguro que se habló ayer y antes de ayer, que es el tema de los valores. Claro, si uno va a la ética Nicómaco, ahí no se habla de los valores. Si vas a la ética medieval, yo que sé, ves la segunda parte de la Suma Teológica, pues tampoco se habla de los valores, ¿no? En Kant ha salido la palabra, en esto que hemos leído, que son 5 líneas,
ha salido la palabra valor un montón de veces. Y además ha distinguido dos tipos de valores. No sé si lo habéis visto. Uno que es valor intrínseco, valor en sí. Los seres humanos tienen valor en sí. Por eso no se pueden permutar. Yo no puedo decir, bueno, te quito a ti, pongo esto y ya está. Claro, yo puedo decirlo con lo que sea, con un trozo de carne, pero no lo puedo decir con un ser humano, ¿no? Porque tienen valor en sí. Pero hay otras cosas, que son lo que son cosas y no personas, que dice Kant que no tienen valor en sí, sino meramente dice valor relativo o precio. Yo me he quedado afónico intentando enseñaros a todos la diferencia entre valores intrínsecos y valores instrumentales. Y cada vez lo voy simplificando más, porque a ver si nos entendemos, porque no parece que nos entendamos, ¿no? ¿Qué es valor instrumental? Eso lo entiende cualquiera, ¿no? Mirad, la mejor manera de definir valor instrumental es lo que se puede comprar y vender. Que lo dice Kant. Valor relativo o precio. Lo que se puede comprar y vender. Un coche, una lavadora, un tal, un cual, todo, ¿no? ¿Qué es un valor intrínseco? Lo que no se puede comprar y vender. Dicho de otra manera un poco más técnica, lo que no tiene a la moneda como unidad de medida. No es que no se pueda comprar o vender. Por ejemplo, yo qué sé, el lenguaje popular lo dice, ¿no? Un amigo verdadero. ¿Qué es un amigo verdadero? Un amigo interesado que es amigo tuyo para ver si consigue ciertas ventajas tuyas, es amigo. El amigo o es amigo en sí o no es amigo. En el momento en que lo intentas medir en unidades monetarias, se esfuma, desaparece el valor intrínseco. Bueno, pues este jueguecito que hemos hecho con la amistad se puede hacer con un montón de cosas. Con la belleza, con la salud, con la solidaridad, con la justicia, con el amor, yo qué sé. Y esta es una gimnasia que si en este país no estuviéramos tan mal educados todos, habría que hacer, los niños en las escuelas tendrían que aprender como una lección básica. No sé si habéis visto que en la nueva ley de educación, la ley CELA, se han cargado la ética. Yo no sé, hay que ser, yo qué sé, ¿no? Es decir, no, es ignorancia, o sea, no es ignorancia, es absoluta ignorancia, ¿no? Pero es ignorancia muy grave porque esto pasa a generaciones y generaciones y sigo con lo que decía Isolina antes, somos una punta de lanza, puntita nada más. Pero una punta de lanza en una sociedad que no va por ese camino, ¿no? Hay valores intrínsecos y hay valores instrumentales. Lo dice Kant, siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Persona, valor intrínseco; cosa, valor instrumental. Tienen precio. Las personas no tienen precio. Y junto a las personas que tienen un valor, que es la dignidad, dice él, tantos otros valores intrínsecos, ¿no? Claro, ya estaría, aquí podíamos acabar la sesión, pero vamos a dar un poco de vuelta a Kant, porque Kant era mucho más listo de lo que yo he dicho. Kant era Yo, que he sido psiquiatra, ya no soy ni médico, pero yo fui psiquiatra y algo me queda, ¿no? Kant era un neurótico obsesivo como la copa un pino. Es decir, eso en cualquier tratado de psiquiatría. Y como buen neurótico obsesivo, los neuróticos obsesivos cuando son creativos, como están 24 horas al día dándole vueltas al asunto, pues sacan
petróleo de donde no lo hay. Y Kant no escribe a humo de pajas porque piensa todo lo que escribe. Y lo ha pensado y repensado 1000 veces, ¿no? Y entonces, si yo os volviera a leer los textos que os he leído, pues veríais que cuando dice y los seres humanos son fines en sí mismos y no solo medios, dice. Y pone el solo, un adverbio, solamente. No son solamente medios. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues algo que Kant y que todos entendemos, ¿no? Y es que por muy fines en nosotros mismos que seamos, todos somos medios para todo. El piloto del avión que me ha traído aquí, pues ha sido medio para que yo llegue aquí. Y así, o sea, en la vida todos somos medios. Y tenemos que serlo, ¿eh? ¿Cuál es el problema? El problema sería el ser solo medio. Entonces conviertes a la persona en cosa, la dignidad en precio, etc. Esto lo dice Kant y lo dice 1, 2 veces, 3 veces, cada vez que dice, no cada vez, pero muy frecuentemente. Cuando dice fin en sí mismo, dice no solo medio, fin en sí mismo y no solo medio. Claro, Kant se quedó aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si uno analiza los textos estos con un poco más de cuidado, se da cuenta de que si el reino de los fines, el reino de los seres humanos es fin, tiene la categoría de fin y por eso son personas y por eso tienen dignidad, y la categoría de los medios era la naturaleza, que son cosas que no tienen dignidad, tienen precio, etc. Claro, parecen dos clases distintas y que no se tocan. Pero en Kant eso no es verdad. Se solapan en parte. De tal manera que la clase de los seres humanos es fin, etc., pero es medio también, en parte. Por tanto, la clase de los medios como que invade parcialmente la clase de los fines. ¿De acuerdo? Y entonces, pues somos medios, pero no solo medios. Claro. Y se queda ahí Kant. Pero ahora uno dice, hombre, ¿y por qué no va a suceder lo mismo en el sentido contrario? Y decimos que la clase de los medios son medios, pero no solo medios, sino que en parte, por tanto no serán como los seres humanos, pero en parte son fines. Y si decimos que la clase donde están los seres naturales y las cosas y los animales no son solo medios, sino que son también fines, pues entonces habrá que deducir lo que dice Kant, y es que merecen respeto, etc. Es decir, que no podemos, que no sirve la teoría del puro poder, el ergon, yo hago con él lo que quiero, porque es algo así como el patio de atrás de mi casa del que dispongo a discreción. No, es que en cierto modo son fines. Bueno, esta es la corrección de Kant que se ha hecho en el último medio siglo. Fijaos, han pasado por Kant todo el mundo, toda la filosofía del siglo XIX y del siglo XX ha pasado por Kant. Vamos, ya. El darse cuenta de que en Kant faltaba este toque es de estos últimos 50 años. Y que él, que tuvo tanta agudeza para ver esto que os he explicado, fue incapaz de darse cuenta de que la naturaleza no tiene solo precio. Si tiene precio, yo la puedo apreciar o la puedo despreciar, sino que tiene una dignidad intrínseca. No será igual que la de los seres humanos. Bueno, habrá que ver, porque no es total. La dignidad no cubre como en el primer reino,
pero es una dignidad. Claro, esto lo dice Kant pues a finales del siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX Haeckel pone nombre a esto. Y es que, no, pero si es que esto de decir que los seres humanos son un reino aparte, distinto de la naturaleza, es irreal. Si es que no existe, no ha existido nunca. Si es que un ser humano sin medio no existe, se muere. Todos los alemanes lo ven más claro que nosotros, porque en alemán medio, lo que llamamos el medio natural, se dice Umwelt. Welt es el sustantivo para mundo, es un prefijo que es alrededor o circundando a, de tal manera que Umwelt se suele traducir por perimundo o mundo circundante. Lo más normal hoy, como en la literatura norteamericana, pues la idea es environment, y eso se traduce al castellano por medio, pues lo más normal hoy es traducir Umwelt por medio. Pero en alemán queda muy bien, los animales tienen Umwelt, el ser humano tiene Welt. Por tanto, ¿qué es el ser humano? Es un ser como los animales, que tiene un medio y que sin medio no puede vivir, y por tanto es una abstracción. Hacer lo que se ha hecho en toda la tradición, ¿no? El rey de la creación, que está por encima de todo, que lo demás está a su servicio, ¿no? Que es el relato más moderno, el relato del código sacerdotal, ¿no? Y uno tiene el poder. Claro, que no, que pertenecemos a un medio. Eso sí, el medio del ser humano es muy peculiar, porque la inteligencia hace que eso que hay alrededor, eso que limita el medio, se haya ido ampliando, 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 y todo el mundo es medio. Por tanto, le quitas el y lo que queda es Welt. El ser animal, el ser vivo, vive en medio, el ser humano vive en mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo natural y lo moral? ¿Que no tenemos medio? No, que todo es medio para nosotros. Y somos responsables de todo el medio. Por tanto, es una responsabilidad tremenda, ¿no? Bueno, pues voy a acabar porque supongo que voy fatal de tiempo, ¿no? Muy mal, bueno. Y hombre, una cosa que yo creo que es importante es tener en cuenta que esto es lo que hemos descubierto en los últimos 50 años. Y que además esto, para profesionales de la ética o de la bioética, es esencial tenerlo en cuenta. Hacer bioética hoy no es igual que hacerla cuando comenzamos el máster, sino que las cosas... Esta mañana he oído que se ha citado aquí pues el nombre de un filósofo, un discípulo de Heidegger, alemán, judío, que tuvo que salir por pie, que se fue a Estados Unidos y murió allí, y que es muy conocido porque es uno de los que comenzó a modificar en este sentido la teoría kantiana, que se llamó Hans Jonas. Y Hans Jonas, el año 1979, la bioética había nacido 9 años antes, ¿no? Pues escribió un libro que se titula The Imperative of Responsibility in Search of an Ethics for the Technological Age, en busca de una nueva ética. Cada época tiene que hacer su ética. ¿Qué ética tenemos que hacer nosotros? Pues dependerá de la realidad, de los problemas, ¿no? Y voy a leeros 2 textos y nos vamos, ¿no? Primer texto, dice: deberíamos mantenernos abiertos a la idea de que las ciencias naturales no dicen toda la verdad acerca de la naturaleza. No vale quedarse con lo que dice
la medicina con lo que dice la biología. Y segundo texto, dice, sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética. Esto implicaría que habría de buscarse no solo el bien humano, sino también el de las cosas extrahumanas. Esto es, implicaría ampliar el reconocimiento de fines en sí mismos más allá de la esfera humana, de lo que hemos dicho. Esto, 1979, y fue una novedad. Hoy no lo es, ¿no? Pero todavía hay que decirlo, ¿no? Dice, tenemos que ampliar la idea de que fines en sí mismos, más allá de la esfera humana, e incorporar el concepto de bien humano al cuidado de ellos, de esos elementos que están fuera. A excepción de la religión, claro, él es judío, conoce lo del Génesis, el cuidado, el amor, la simpatía con la naturaleza, ¿no? Él lo conoce y dice, a excepción de la religión, ninguna ética anterior, esto es muy gordo, ninguna ética anterior nos ha preparado para tal papel de fiduciarios. Y menos aún nos ha preparado para ello la visión científica hoy dominante sobre la naturaleza. Esta visión nos niega decididamente cualquier derecho teórico a pensar en la naturaleza como algo que haya de ser respetado, pues la ha reducido a la indiferenciación de causalidad y necesidad. Pensad medios o precio, ¿no? Y la ha despojado de la dignidad de fines. Y sin embargo, de la amenazada plenitud del mundo de la vida, parece surgir una sorda llamada al respeto de su integridad. ¿Debemos escucharla? Muchas gracias. Qué ricasco, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, nos has vuelto a sorprender, como es habitual, nos has vuelto a interesar y no sé si a vosotros, pero a mí me has vuelto a encandilar. Andamos justitos de tiempo, me figuro, como para hacer alguna comentario o pregunta que surja de la sala, no lo sé, organizadores, una ayuda. Vale, pues me hacen una seña de que se cierra esta conferencia. Mil gracias, Diego, de verdad.